buenas noches. Yo la verdad que hago los deberes, o lo intento, y a mis tertulianos les intento pasar una serie de temas que ya no lo voy a hacer, porque me he venido yo aquí toda instruida con mis hojicas, que ya me parezco a Óscar, pero digo, hombre, pues parece que esto es así, queda muy serio. Bueno, pues no sirve para nada, porque yo esto lo preparé ayer, lo he ampliado esta mañana y de verdad he venido, no sé de qué voy a hablar, porque las noticias en este país y en general en el mundo van a velocidad de vértigo. Pero bueno, yo les voy a exponer a mis contertulios unos temas que luego ellos hablarán de los que quieran, que a mí me han parecido como interesantes, pero claro, tenemos el tema nada baladí del estrangulamiento que están sometiendo a Aragón con el tema pues, de los megavatios, el tema energético. Lo conocerán ustedes, pero no en profundidad. A mí me parece preocupante porque corre el riesgo de que todas estas inversiones que se están anunciando y que serían muy interesantes para Aragón, pues bueno, no puedan venir por esa falta de energía. Yo no sé si esto viene relacionado con que hay miedo a que hay otros apagones o simplemente es que nos están estrangulando un poco entre Aragón y Cataluña y bueno, pues todos sabemos que el gobierno central pues necesita apoyos como los necesitan otros, pero en este momento estamos hablando del gobierno central. Yo ahí lo dejo y bueno, pues nuestros contertulios que saben muchísimo nos darán su punto de vista. Claro, pues teníamos el tema de las pulseras, tampoco es baladí el tema, la ministra de Igualdad y la situación que se ha vivido con esas pulseras de mala calidad que no estaban haciendo su trabajo. Chunta aragonesista que se ha desmarcado del voto del tema de la inmigración. Ahí también es un tema importante, ya veremos cómo afecta. Y ya para rematar, que esto nos cae un poquito lejos, pero cada vez se va acercando más, el señor Trump, pues esto ya como noticia guinda, ha dicho, bueno, es que el señor Zelensky, Ucrania, puede, yo creo que se ha quedado sorprendido hasta Zelensky, puede ganar la guerra. Y el señor Putin, bueno, ha venido a decir que bien no estaba. Entonces yo de verdad voy a dar paso a mis contertulios porque ya no entiendo nada. Y una cosa que también sacarán mis contertulios aquí a relucir, pero probablemente, y corregirme porque ya es que no me ha dado tiempo a más noticias, es posible que vayan a juzgar a la señora del presidente y vaya a ser con un juzgado popular. Esto ya no sé si es de verdad, de mentira, porque ya las noticias vuelan y yo ya no sé ni dónde me encuentro. Así que sin más, pues voy a pasar a presentar a mis contertulios y que ellos me vayan diciendo temas, asuntos y como yo creo que ha tocado para todos, pues que vayan explicándose. Óscar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mercedes. Buenas noches a hoy los especialmente perdida voy, o sea, es que... Y muy buenas noches a todos nuestros telespectadores, nuestros ilustrados telespectadores, porque además yo creo que los canales de televisión a nivel nacional pocos debates tan plurales, me gusta esta palabra, a la izquierda le gustará más la palabra diverso, ¿no? Pero bueno, con tanta pluralidad de criterios que tenemos, pues bueno, pues de forma objetiva cada uno lanzamos pues lo que es nuestra opinión sobre cada tema, ¿no? Hoy ha habido debate, ¿verdad?, sobre la comunidad también. Sí, el debate ha estado de la región de Aragón, además. Efectivamente, no, de la región de la nación hay una comunidad, nacionalidad histórica. Que ahí también se ha visto alguna discrepancia entre PP y Vox, pero vamos, así, bueno, como que ligeras. Pero bueno, es lo bueno que tiene la democracia, es lo bueno que tiene. Simplemente dos frases me gustaría, porque tampoco me quiero extender, que ya entraremos a debate con todo tipo de cuestiones. Ahí, claro, desde el punto de vista de vos, bueno, una de cal, una de arena, o varias de cales y varias de arena, ¿no? Por fin, pues la justicia es lenta, pero bueno, tiene un paso inexorable, a pesar de que, bueno, el Poder Ejecutivo pues trata de coartar la acción de la justicia, pero bueno, ya vemos que poco a poco tanto el hermano presidente del gobierno como la esposa, pues poco a poco están entrando en su cauce y se van a tener que sentar en el banquillo. Y bueno, tendrán su juicio justo y vamos a ver qué sale la sentencia, porque desde luego es un escándalo tan mayúsculo que en una democracia que el presidente del gobierno tenga una mujer que va a estar imputada, es su hermano, por no hablar fiscal general del Estado y ministro, pues bueno, se va a poner blanco sobre negro en presencia de todo el mundo. El tema de las pulseras que ya hablaremos, porque es una tragedia lo que está sucediendo.
un gobierno que se precia ser feminista, las mujeres que han estado desprotegidas, es un escándalo mayúscula, pero ya hablaremos posteriormente. Y ya un punto ya para finalizar, el indulto a 2 de los 6, famosos 6, que se dedicaron en un mitin en enero de 2019, que yo estuve presente, por cierto, también en ese acto, en ese mitin, como más de 6.000 personas en el auditorio. Bueno, pues han indultado el gobierno de la nación pues, a 2 de ellos. Esto es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la libertad. Recordemos que Vox es la tercera fuerza política del país. Estas personas, no solo estas 6 encausados, sino que había muchas más. Se dedicaron a agredirnos, a tratar de boicotear un acto, se encerraron en la universidad lanzando piedras, adoquines, que hay grabaciones sobre ello. Han herido a muchos policías, hirieron a muchos policías, y ahora el gobierno de la nación, primando el mal, privando estas acciones antidemocráticas y irrespetuosas, ninguneando a la justicia, los ha indultado, por presionar lógicamente también de grupos. Los puntos, Óscar, son largos, ¿eh? Los puntos son largos. Esto es un escándalo mayúsculo. Bueno, ahí queda dicho. José Ignacio. Pues buenas noches. Mercedes, y felicidades, por cierto. Ay, sí. Muchas felicidades a ti y a todas las Mercedes. En casa yo tengo una. Por lo tanto, era difícil que me olvidara. Por supuesto, saludar a todos los telespectadores y a los compañeros de. Yo creo que a tu mujer la felicité ayer, que me adelanté. Sí, exactamente. Sí, me adelanté. Pero pasó con alguien más, no sé por qué, a veces estas cosas. La confusión. Bueno, siempre que se felicite 2 veces es mejor que ninguna, o sea, no pasa nada. Bueno, yo no voy a agotar el minuto de oro como ha hecho Óscar, que yo creo que ha lanzado ya todo ahí hasta el minuto de oro de golpe. Pero la verdad es que aunque me he olvidado los papeles en casa hoy, yo tengo, si quieres, como casi todos los días, estoy atribulado porque no sé por dónde empezar. Pues eso me pasa a mí. Lo cierto es que esto es un sinvivir. Sí. Es cada segundo que pasa, pues está todo atrasado y la sorpresa te surge en cualquier momento, ¿no? Estamos emitiendo ahora el programa. Pues al término del mismo probablemente pueda haber otro tema que deje pequeños todos los asuntos que vayamos a tratar. No obstante, los vamos a desmenuzar pues con tranquilidad, como hacemos aquí siempre, dando nuestra opinión cada uno en lo que nos toque. Yo quiero aprovechar, por si luego no me dejan, felicitar a Joaquín. Quiero felicitar a Joaquín porque en la votación de ayer del Congreso de los Diputados, yo voy a aclarar lo que ha dicho Mercedes, lo que se opuso, o sea, a lo que se opuso Junta Aragonesista es a que Cataluña tenga la competencia exclusiva de inmigración, lo cual a mí me parece bien porque eso pudiera dar pie para que, a pesar de que algunos defienden los temas de nación con Z y sin Z, es que te vayas a tu casa también de Cataluña y te digan que, oiga, usted como no ha nacido aquí, no tiene la partida de nacimiento, usted es inmigrante también. Oiga, que es usted aquí, le vamos a hacer los papeles, espere usted mañana o vuelva usted dentro de un mes. Entonces a mí esto me parece bien y me parece un rasgo de responsabilidad. Es una felicitación seguramente con aguijón. Antepone, que me lanzas, ¿no? Pero es que antepone los intereses de España, de todos los españoles, a los intereses que pueda haber. Ponemos los intereses del pueblo aragonés. Que pueda haber, bueno, bien, pero. He sido fieles a vuestra opinión. Luego lo explicaré. Si le va bien a Aragón, le va bien a España, y si le va bien a España, le va bien a Aragón. Por lo tanto, eso monta tanto monta. Pero es que a nosotros no nos suele ir bien. Y luego, bueno, pues española. decir efectivamente algo que apuntabais tanto Mercedes como Óscar, eso sí nos ha sorprendido esta mañana a todos, porque yo estaba preparándome la intervención de las pulseras. Y resulta que me he desayunado, aunque nadie daba crédito a lo que estaba apareciendo, porque todo el mundo decía que era un bulo, que no, hasta que ha aparecido ya en La Sexta, en Televisión Española y tal, y efectivamente el auto del juez Peinado era una realidad palpable, ¿no? en la que realmente pues lo que se plantea es que se inicia el juicio oral, que puede haber un recurso todavía, vamos, yo creo que el sábado van a presentar un nuevo recurso para evitar o demorar o tal y tal. Pero en principio, bueno, pues se da el primer paso para que se inicie un procedimiento en el que además se señala, curiosamente, algo que permite la ley, que es un jurado popular. El jurado popular, pues bueno, no es el Perry Mason de los americanos, pero algo se le parece. Algo se le parece porque al fin y al cabo es la opinión de ciudadanos que pues les toca
tener que tomar parte en un jurado que siempre está asesorado por jueces que saben dónde hay que aplicar realmente a la hora de aplicar penas o no aplicarlo, porque puede haber culpabilidad o no culpabilidad, y están asesorados permanentemente. Pero bueno, que es una figura que está perfectamente definida en la legislación vigente, que además la propugnó el Partido Socialista, que puede ser mejor, yo creo que habría que retomar esa historia, pero bueno, que hemos ido dejando todos y que ahora pues se puede aplicar a este juicio u a otros. Ya digo, esto ha sido una noticia esta mañana que nos ha dejado, ya digo, el tema de las pulseras. Tú no has traído pulsera, yo tampoco, José Luis y Joaquín hemos venido todos sin pulsera, pero no es broma, lo de la pulsera también tiene su miga, sí. porque las mujeres han estado sufriendo y han estado en peligro. Yo no sé, han certificado, no ha muerto nadie, no han muerto, algunos podrían haber muerto, pero solamente del sobresalto permanente que han tenido de que estaban pintándoles unos dispositivos sin motivo, otras veces con motivo, y sin saber exactamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Es un tema muy grave y que la ministra hasta día de hoy, a esta hora todavía de la noche del miércoles, no ha presentado su dimisión, que es lo que debería de hacer. José Luis, buenas noches. Buenas noches a todos, telespectadores. Nada, temas muy interesantes. La verdad que antes veníamos con un abanico de noticias y ahora yo no sé si tenemos ventiladores, pero la verdad que hay muchos. Sí. Nada, me gustaría a mí pues, profundizar en dos temas que has nombrado, que es pues, lo perjudicados que sale Aragón, bueno, y no solo Aragón, y el resto de comunidades con el plan del gobierno de hasta 2030 de la distribución, la capacidad de distribución eléctrica en España. Me preocupa mucho. La verdad que sí, porque el gobierno de Lambán en su momento, con el consenso del resto de partidos políticos y después el de Jorge Azcón, buscó una salida muy buena, que creo yo que se podía haber replicado al resto de comunidades, sí, para darle una solución al problema de la distribución de electricidad, y nos encontramos, pues la verdad, para mí una puñalada del gobierno central con un nuevo recurso a una serie de artículos que además, si luego profundizaremos, son artículos y una disposición que hablan de un mismo punto todas, y se ve la intención del gobierno. Y luego el otro tema es el de las pulseras, que me remontaré brevemente donde se originó, que fue en julio del 2023. Estaba entonces de ministra Irene Montero. Sí, pues es que yo creo que nos dan un humo, por el sentido sobre todo porque sí que la ministra pues tiene una responsabilidad, pues simple, bueno, o en vigilando que se llama ahora, pero viene de atrás por el contrato que se presentó a Telefónica en aquel julio del 23. Y nada, y decir por los dos indultados, pues que yo, mire, me alegro por ellos, por sus familias, y que nuestros legisladores pues atribuyeron esa capacidad al gobierno para indultar en nuestra Constitución, no como así la amnistía. Y al final pues todos sabemos que pues, de jóvenes o menos jóvenes pues hacemos cosas que luego nos podemos arrepentir, y creo que yo que mejor he usado este indulto para un caso como este, que pues son algarabías y nos acordamos todos cuando éramos universitarios. ¿Hubieras pensado lo mismo? Si hubiera sido un acto, un mitin del PAR que se hubieran pintado tirar el pie, ¿hubieras pensado lo mismo? Bueno, yo imagino, Óscar, que lo está diciendo porque no ha sido delitos de sangre, entiendo. O cualquier otro partido democrático. Y porque indultamos todas las Semanas Santas, y es por eso, no, simplemente... Yo he sido universitario, sé lo que hacíamos en las manifestaciones contra las leyes Maragall, por ejemplo, y no hacíamos... Igual nos equivocamos y tienen derecho, creo yo, pues a que se les pueda sacar de aquello. Democracia, ¿no? Joaquín, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, y en especial a ti, Mercedes, por acogernos en esta casa, en la 7 Televisión, a esta fauna que nos juntamos aquí y a pasar un rato divertido y a hablar de la actualidad política, por supuesto que sí. Nos decía el realizador que nos ha preparado pues para poner por bloques los temas. Buah, pues se va a volver loco, pues efectivamente, la voluntad está, pero esto puede parecer un Tetris. Totalmente. Bueno, pues además de los temas que han puesto ya encima de la mesa los contertulios, yo también pongo el del debate sobre el estado de Aragón, el debate sobre el estado de esta nacionalidad autónoma, de esta nacionalidad histórica, perdón, que es Aragón. Hoy ha tenido el turno de intervención el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Se ha limitado a hacer los anuncios que hace habitualmente, anuncios y más anuncios, parece una cadena privada de televisión,
porque luego evidentemente no cumple absolutamente ninguno y eso evidentemente es una pena y es un drama total y absoluto. Se ha dedicado a hablar de España, se ha dedicado a hablar de Pedro Sánchez, se ha dedicado a hacer anticatalanismo. Yo quiero un presidente del gobierno de Aragón que sea aragonesista. Estoy cansado de presidentes que única y exclusivamente hablen de España, que únicamente hablen de los catalanes, evidentemente para mal. Creo que en Aragón necesitamos por fin un presidente aragonesista, un presidente que se preocupe por la educación, por la sanidad. Hoy Jorge Azcón ha hecho anuncios en educación y ha hecho anuncios en sanidad, mientras que en sanidad a las 3 de la tarde la mayor parte de los centros de salud en Zaragoza cierran y no tienen urgencias por las tardes. Que eso hay muchas personas que lo echamos muchísimo de menos porque es un servicio buenísimo. Y en educación hay que decir que hay colegios a estas alturas ya del curso, en septiembre, que no tienen plazas de profesores. En el colegio de mi hijo llevan, desde que empezaron el 8 de septiembre, sin profesor o profesora de matemáticas. Y cuando... En sanidad las listas de espera son tremendas. Y cuando además no tienen un sí. profesor o profesora de matemáticas, ni siquiera tienen un profesor de guardia para que pueda estar con ellos en clase, para poder más o menos estar un poco pendientes de los chavales. Por lo tanto, el Aragón que nos pinta, el Aragón que nos ha narrado esta mañana Jorge Azcón es un Aragón que única y exclusivamente existe en su cabeza. Y creo sinceramente que tenemos que hacer algo, porque evidentemente Aragón es un territorio con un pasado brillante, con un presente brillante también, y esperemos que con un futuro mucho más prometedor del que nos pinta Jorge Azcón. Los 6 de Zaragoza, quedan 2 todavía en la cárcel. Ojalá salgan y salgan pronto, porque a los 2 que han indultado recientemente, que Chunta Aragonista pidió el indulto, se han pegado más de 500 días en la cárcel y lo que se ha hecho con esos jóvenes ha sido destrozarles su juventud. Destrozarles su juventud, porque fueron cabezas de turco en un juicio sumarísimo que yo particularmente creo que fueron detenidos. Bueno, en fin, yo creo que no hay pruebas suficientes como para hacer lo que han hecho con esos jóvenes zaragozanos, con esos 6 de Zaragoza que se llaman así. Y luego decirle al señor Senao, pues recogerle el guante y decirle que nosotros en el Congreso de los Diputados, evidentemente, votamos siempre a favor de Aragón. Lo que no puede ser en el Congreso de los Diputados es que se voten cosas para Cataluña y para los demás no. Vivimos en un Estado, el Estado español, que es un Estado prácticamente federal. Y considero totalmente que el gobierno de Aragón es un gobierno que es lo suficientemente maduro como para que si a Cataluña se le dan unas competencias, también las pueda asumir Aragón. Por eso, entre otras cosas, ha votado en contra nuestro diputado Jorge Puello. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, es que estoy abrumado de la cantidad de temas. La pareja de Ayuso también se va a sentar en el banquillo. Es que nos dais unos espectáculos todos. ¿Qué para qué? No lo he dicho, pero bueno. Lo he dicho yo es otro de los temas que podríamos sacar con... Es otro banquillo. Es otro banquillo, pero banquillo. Es que, por Dios, no dais tregua. No, pero podríamos, y no voy a entrar, porque creo que oye, días habrá que estos procesos penales van a llevar largo recorrido, pero podríamos ponernos a comparar de qué se acusan a unos y qué se acusan a otros. Les recuerdo que el señor González Amador está acusado de pertenencia a organización criminal, que no son palabras menores, pertenencia a organización criminal. Y de la cantidad de temas que habéis... Perdón, como Ábalos, Aldama... Sí. No dais tregua, no dais tregua. Me ha metido el tema Merche y lo he querido es que recoger. La organización criminal de todas estas personas, cuidado, porque no sabemos dónde empieza. Ni dónde acaba, ni con quién enlaza. El otro señor, donde sabemos, no tiene cargo público. Hay muchos ni temas. tan siquiera creo que debe estar afiliado a ningún partido. Yo sí que digo que los jueces, desde luego, faena ya tienen bastante. Luego me enrollo y se nos va el programa. Quería contestar un poco a muchos temas que han puesto encima de la mesa. Por supuesto que creemos desde el Partido Socialista en la posibilidad de que se puedan delegar algunas de las competencias que tienen asumidas el Estado en las comunidades autónomas. La delegación de competencias es un derecho perfectamente constitucional. En este caso, Chunta Aragonesista decide votar en contra porque cree que debería haberse incluido Aragón en ese reparto competencial y que Aragón también debería haber asumido las competencias en materia de gestión de migraciones. Y bueno, es respetable. Al igual que la semana pasada Junts votó con PP y Vox en contra de la reducción de la jornada laboral, esta semana han votado Junts, Vox, Podemos y algunos partidos del bloque de Sumar han votado juntos. Quiero decir, estas son las mayorías parlamentarias y nos hace ver lo diverso que es nuestro país. Habéis ido introduciendo temas que son complicados, Óscar, por favor, que son complicados de abordar, como puede ser el tema de las pulseras.
El tema de las pulseras, y quiero tranquilizar a todas las personas que nos ven, en ningún momento, como decía José Ignacio, han dejado de funcionar como tal. Lo que ha ocurrido, y así lo han reconocido las auditorías técnicas que se han hecho, es que en el periodo de transición entre la empresa que anteriormente prestaba el servicio y la actual, se produjo la pérdida del, digamos, del historial, de que en algunas ocasiones eso ha podido, y hay que reconocerlo, que es un fallo grave, ha podido perjudicar en algunos de los procesos penales porque pierdes una parte de la carga probatoria que funcionaba en esas pulseras. Y hay que asumirlo. Y no hay que decir que no ha sido grave, porque es una cuestión que ha sido bastante grave. Pero a partir de ahora lo que tenemos que decir a las personas que usan, pues, normalmente mujeres que usan este sistema, es que las pulseras, si cumples con el procedimiento, es decir, si el receptor está cerca de la pulsera, va a haber un aviso a la policía. En ningún caso se ha producido, en ningún caso no. Se considera por parte de ese informe que hay un 1% de dispositivos, de los casi 4.000 dispositivos que se disponen en España, que pudieron haber tenido fallas de geolocalización. Pero el gran error que se denuncia por la auditoría interna que se realizó es que en algunos de esos terminales se perdió lo que viene a ser el historial y que en algunos determinados procedimientos judiciales no se pudo utilizar. Y introducís el otro elemento, el elemento eléctrico. Es un tema que es complicado, hemos hablado aquí algunas veces de esta cuestión. Y Aragón, yo también entiendo que de primeras podamos decir, oye, hemos pedido que se nos dé potencia instalada para X puntos, sobre todo en este caso la industria que tiene que ver con los centros de datos. Centros de datos, por cierto, que es verdad que son inversiones millonarias, pero que realmente fijan poco empleo en el territorio. Y hemos ido a Madrid a hablar con el secretario de Estado de Energía y nos dice, no, si es que solo con lo que pedís Aragón ya superáis toda la previsión que hay para España. Es decir, solo con los 3,8 gigavatios que hay en toda España, Aragón, como dijo ayer la vicepresidenta Mar Vaquero, doblaríais con vuestra demanda. Aragón en este momento vive un fenómeno y es la lluvia de millones, que muchos de ellos son manifestaciones de intenciones. Pero no podemos convertir en que Aragón se lleve el 80% o el 90% de toda la inversión que hay a nivel estatal para hacer crecer la red. Evidentemente tenemos que ir a máximos. Si podemos pillar toda la previsión, la tenemos que defender. Pero también hay que entender que tiene que haber otras prioridades. Las prioridades para las industrias electrointensivas. Para una apuesta, por ejemplo, hay una apuesta muy importante en nuestro nuevo reparto de la producción o de la ampliación de la red para la producción de hidrógeno verde, que se ha definido como uno de los vectores estratégicos para el desarrollo industrial de España en los próximos 50 años. Quiero decir, evidentemente apoyamos que Aragón demande lo máximo. Están garantizados, en algunos casos ya, puntos de suministro para nuevos centros de datos. Pero tenemos que analizar, porque muchas veces los anuncios son eso, anuncios. Y es verdad que el señor Azcón nos vende 56.000, 66.000 millones de inversión, pero a la hora de la verdad hay que plasmarlo. Y aunque exijamos al gobierno de España que duplique sus inversiones, tenemos que ser conscientes que formamos parte de un Estado, tanto que lo reclaman PP y Vox, y tenemos que mantener ese principio de solidaridad. Decías, ¿esto nos puede lastrar competitividad con Cataluña o el País Vasco? Pues realmente en estos dos territorios los centros de datos no están yendo, por determinadas circunstancias. Es decir, en ese sector no competimos con Euskadi y Cataluña. Bueno, pero sí, quiero decir, pero si al final no tenemos suficiente capacidad, tendrán que desplazarse. Multiplicamos por 7 nuestra capacidad actual. Vale. Es decir, es complicado el tema, el 60%... Yo os ilustraré cuando vale. Sí, luego también te daré algún detalle más. A ver, Óscar. Simplemente, me parece absolutamente lamentable que haya partidos políticos en esta mesa que justifiquen actitudes totalmente violentas y antidemocráticas. Si ellos hubieran recibido... es que nadie se recuerda a la época de ETA, por ejemplo. Nadie lo recuerda. ¿Por qué no? Nadie, hasta algunos de los partidos que están aquí presentes pues han sido varios miembros pues víctimas de atentados terroristas. No se puede tolerar, ni relativizar, ni apoyar, ni blanquear estas actitudes, Oscar, porque esto es auténtica violencia callejera que ha sido juzgada y sancionada en 3 juzgados diferentes y sancionada en 3 juzgados diferentes. Y además, no me interrumpáis, porque ha sido una con el terrorismo muchísimo cuidado, precisamente por esto, porque estamos en una... Este tema no era, pero bueno. Ya empezamos con las interrupciones, pero voy a rebobinar. Pero voy a rebobinar y voy a empezar al principio. Esto es como
como en el fútbol. ¿Habéis parado el tiempo? Que voy a tomar la palabra. No hemos parado el tiempo, pero Venga. como tenemos tantos temas de los que hablar No, pues voy a continuar. No es que vaya a continuar, voy a retroceder y voy a comenzar de nuevo. No, por Dios, que tienen que hablar los demás, Óscar. No, es totalmente condenable la actitud que estáis teniendo el resto de partidos, o la inmensa mayoría del resto de partidos, justificando este indulto a esta gente que nos apedreó no solo a nosotros, sino a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, nada menos, y además, y seguimos con las interrupciones. Ha habido tres. No, es que Mercedes, o se pone orden o me tendré que levantar de la mesa. De verdad, que voy a venir aquí con el cronómetro. No, recomiendo que se coja el cronómetro, insisto, y voy continuando. Ha habido 3 instancias judiciales porque ha habido sucesivos recursos y se ha condenado a estas personas, a estas 6 personas. Con este indulto se ha dado barra libre a una violencia, pero qué casualidad, que es violencia de la izquierda o de la extrema izquierda en este caso. Se ha dado barra libre, se ha anulado totalmente el criterio de la independencia judicial. Ha llegado en este caso, pues esto, el gobierno de la nación y ha borrado de un plumazo lo que es 3 sentencias judiciales. Lo dijo ayer el presidente Abascal, donde dijo literalmente: Sánchez está indultando a terroristas callejeros y promociona la violencia contra los españoles. Porque además, hoy nos ha tocado a nosotros, pero ¿y si hubiera tocado a cualquiera del resto de partidos? Nosotros, por supuesto, que lo hubiéramos condenado. Hay que condenar cualquier tipo de violencia, y ya veo que no. Y tenemos un gobierno que ha liberado golpistas catalanes, independentistas, reventando las calles de Cataluña. Ha reducido penas y ha liberado a violadores. Y esa ha sido la realidad con la ley del solo sí. Ahora tenemos la pasada vuelta ciclista, unos activistas pro-palestinos que con la excusa de la paz se han dedicado a realizar auténtica caleborroca e incluso han herido a deportistas profesionales. Y además algunos de ellos, de esos líderes, fueron condenados previamente por colaboración tanto con Grapo como con ETA, algunos de esos cabecillas. Oscar, y eso lo tiene que saber la gente. Pues lo saben, pero ahora vamos a ceñirnos un poco a los temas, porque si no nos vamos de madre. No, pero es importante lo que estoy diciendo, porque vivimos en democracia y por ahí no se puede pasar además. Estas agresiones no deben de salir gratis. Se está generando, pues esto, con un gobierno de odio que a un grupo político, que es la tercera fuerza política de este país, y a unos militantes, que yo estuve en ese mitin, 5.000 personas que estamos ahí esperando en una cola y los tenías ahí enfrente. Y luego en la universidad, tomando la universidad, destrozando la universidad para tirarle a la policía. Y luego, ¿cuál es el contraste? Casualmente, en ese mitin, la primera persona que tomó la palabra en ese mitin, ¿saben quién fue? Ortega Lara, víctima de un secuestro, del mayor secuestro de ETA. Ahí tiene la diferencia. También me parece lamentable la actitud de acoger una instalación pública, unas instalaciones, en este caso, de titularidad pública, como es la Federación de Barrios de Zaragoza, donde está situada la Federación de Barrios de Zaragoza, dando cobertura y animando a estas personas. Oiga, ¿se imagina que hubiera sido al revés? Que hubiera habido gente que se hubiera dedicado a agredir esta sede y encima otra asociación le hubiera dado cobertura. Pero ¿hasta qué límite estamos llegando? Y voy finalizando con el tema de las pulseras famosas, con este gobierno feminista. Son un auténtico peligro para las mujeres, este gobierno que se precia de ser feminista con la reducción de las penas, con la ley de solo soy. Sí, ha habido jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial que denunció estos fallos, y tenemos tanto a la antigua ministra Montero de Podemos como ahora la actual ministra, pues poniéndose de perfil. Yo sí te creo, hermana, hasta que llegan, dicen la verdad con estos fallos, entonces ya no te creo tanto. ¿Qué forma de relativizar es eso? Vamos a ver qué responsabilidades penales pueden tener estos 3 ministerios. Y desde luego, desde Vox pedimos cadena perpetua a los violadores y no lo soltamos como hace la izquierda. José Ignacio. Bueno, pues... No has podido hablar de los megavatios, pero no. No, si hablaré, si tengo, si voy a hablar a continuación. No le des ideas porque nos suelta... tengo... Los megavatios se los ha encendido. Viene cargado de casa. Bueno, a ver, la violencia, claro que hay que condenarla, toda la violencia, venga de donde venga. Y nosotros, antes de que existiera Vox, yo recuerdo haber recibido ladrillazos en la sede del Partido Popular y no fueron identificados. Por lo menos ahora algo vamos avanzando, que se va identificando a aquellas personas que verdaderamente son causa de agresiones, ¿no? Porque no es lo mismo protestar, porque todos hemos protestado, y eso sí que estoy de acuerdo. En alguna ocasión, cuando éramos jóvenes, pues todos protestábamos por alguna cosa, lo ha dicho José Luis y lo ha dicho bien,
Pero otra cuestión es abrirle la cabeza a alguien, o abrirle la cabeza a un policía o tal. Esas cosas no pueden tomarse como ejemplo y deben de tener hacia un nadie castigo, ni contra nadie. Por supuesto, proporcionado. No digo que tenga que ser cadena perpetua, ¿verdad? Pero sí un castigo adecuado a la extensión de la agresión. Bien, vamos con el asunto de la electricidad y luego las pulseras, que también quiero hablar. Todos conocemos a Míriam Nogueras, yo creo que sí que la conocemos, es la portavoz de Junts, y esta mañana precisamente le han hecho una entrevista. Impertérrita ella, sí, que está escuchándole muy atentamente cuando hablaba de que, bueno, pues que Junts representaba a una nación y la nación de Cataluña se reunía con la nación española una vez al mes en Suiza. Y que lo que le pasara a España, pues prácticamente se la traía al pairo, que el Partido Socialista y el Partido Popular a efectos eran lo mismo, y que ellos única y exclusivamente estaban trabajando y luchando por sacar adelante su nación, que era Cataluña. Y en consecuencia les importaba todo lo demás muy poquito. Muy poquito no, mucho, 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 pero nada, nada, nada. Bien, a partir de todo esto, yo no creo que podamos justificar, porque hablando de Jorge Azcón, de que son todo promesas, que algunos luego no votan, aunque sean proyectos bonitos, no tienen ni la ocasión de saber si son propuestas buenas o no, porque luego no las votan. Lo importante del debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma es mañana, donde la oposición hablará, pero además se van a tener que votar las propuestas de resolución. Y ahí es donde se va a ver efectivamente la posición, el posicionamiento de cada partido en la comunidad autónoma, y los que de verdad están defendiendo los intereses de Aragón, como se dice aquí, o están haciendo brindis al sol y lo único que quieren es desgastar al gobierno que está actualmente, que casualmente es el del Partido Popular, e ir contra Jorge Azcón y todos sus consejeros. Hablaba de Míriam Nogueras, porque esta señora no puede justificar nadie que para Cataluña ella y otros partidos separatistas traten de, ya sé que a lo mejor no son los centros de datos la competencia con Aragón, pero hombre, la energía claro que la quiere Cataluña, claro que la quiere, y la quiere para su nación, porque el resto de la nación le importa muy poco, y Aragón menos todavía. Y yo quiero hablar de Aragón, como dice muy bien Joaquín, y claro que quiero defender lo que le interesa a Aragón, y lo que le interesa a Aragón es sacar adelante unos proyectos que ha costado mucho trabajo traerlos a esta tierra, y que ahora no se pueden empezar a poner excusas del gobierno de España lanzando balones fuera, diciendo que bueno, que esto hay que repartirlo, hay que distribuirlo. Oiga, que hemos hecho el trabajo, hemos gastado menos que otros, hemos gastado bien, ahora nos quieren hacer pagar lo que otros han pagado o han gastado de más. Ahora resulta que nosotros, que tenemos proyectos que podemos desarrollar en nuestra tierra, no podemos desarrollarlos o nos van a poner impedimentos porque hay que redistribuirlo con Junts y con no sé quién, porque además al final todo esto va a parar no a la España más profunda, sino precisamente a aquellos que peor no lo están poniendo a los españoles. Y esto es una realidad como un templo. Por lo tanto, ahí tendremos que trabajar. Y yo rogaría a todos los partidos que estamos aquí representados que luchemos todos en la misma dirección. No podemos justificar actitudes del gobierno de España, ni del delegado del gobierno en Aragón, ni de los candidatos que pueda haber aquí del Partido Socialista o de otros partidos que intenten justificar que tenemos mucho y que nos van a dar mucho, que no nos han dado nada todavía, nos van a dar lo que nos corresponda, porque si vamos a hablar históricamente veremos que muchos packs de electricidad en tiempos pasados, cuando fuimos pioneros en la energía eólica, luego no se cumplieron y se dieron a otras comunidades autónomas, y estábamos los primeros. Por lo tanto, tendrán que sacrificarse en algún momento otros territorios. Bien, dicho esto, también hay impedimentos en esto, y puede haber impedimentos incluso para otro tipo de iniciativas o de inversiones que se van a hacer en España, poniendo pegas a la legalización de ciertas personas que tienen que venir de otros países aquí a Aragón, y que teniendo que resolver esto en la delegación del gobierno, parece que ahora se deriva hacia el señor Marlaska. No sabemos si, porque de esta manera se va a demorar más en el tiempo y en el espacio, y eso va a resultar... Más bien al revés, sí, bueno, bien, ya te lo contaré, porque mira, cuando hay una cuestión que se puede resolver en Aragón, y esto Joaquín supongo que va a dar la razón, no entiendo... No me habléis en morse para que los telespectadores nos entiendan. Cuando una persona que viene a desarrollar aquí un trabajo
y resulta que necesita... ¿Estamos hablando de las personas que vienen de China? Efectivamente. Para la fábrica de... Y tienen que desarrollar una claro, vosotros actividad. lo sabéis, pero ellos no. Sí. Chinos. Chinos. De China, chinos. Bueno, son Chinos. ingenieros tal, Puede venir también alguno que no los sea que tienen chino, que y desarrollar la infraestructura para montar la fábrica al lado de Stellantis, etcétera. Si tienen que desarrollar y tienen que tener todo el papeleo, que no es fácil. Son 100 personas que sí, 100, en Aragón. De un día para otro. Por no hablar en morse, así. Por no hablar en chino. Desde el momento que esto se deriva a un ministerio, todos sabemos lo que pasa. Sí. En el ministerio la gente se pierde. Bueno, hay una y se unidad pierden por los central. pasillos. No, esto Y ahora veremos a ver si el tiempo no nos da la razón al final de lo que puede pasar. Ojalá que todo no. sea de verdad como tú dices y que al final Marlaska nos resuelva los problemas más rápido que el señor delegado del gobierno de aquí, cosa que no me creo, porque el señor delegado del gobierno en Aragón Bastante diligente. tiene todas las... en fin, podría hacerlo perfectamente y con Hay rapidez. cierto atasco Bien, administrativo en este termino ya. Hablo de los dispositivos de las mujeres que dice Miguel que no han fallado. Sí, no, he dicho que sí que han fallado. A ver, es un desastre que nosotros aquí, que tenemos un montón de memoria, de repente, de la noche a la mañana, perdamos todos los datos. Nos volvemos locos. Sí. En nuestro teléfono privado. ¿Cómo demonios se pueden perder los datos de casi 5.000 personas que se tienen que necesitar para hacer unos juicios Y se van de que rositas. demuestran Telefónica. que demuestran con pruebas lo que se puede hacer y que esas personas eso es gravísimo, sí. desaparezca todo porque ha habido una negligencia a la hora de contratar un servicio, porque si hay que hacer una migración y si hay que cambiar de una empresa en una empresa privada, lo primero que hay que hacer es tener garantías de que antes de empezar a trabajar en tu nuevo ordenador, en tu nuevo sistema, vas a poder tener los datos anteriores, porque entonces, ¿qué hacemos? En una empresa normal, en una pyme, un autónomo, no puede perder sus datos, eso es imposible. Bueno, pues esto ha pasado a nivel del Gobierno de España y a nivel del Ministerio de Igualdad. Y luego hay que escuchar, no a la ministra decir vergüenza, 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 vergüenza en el Congreso de los Diputados, y decir que todo esto que se está diciendo es un bulo y mentira, sino lo que hay es que escuchar a las afectadas. Hay que escuchar a los trabajadores de la empresa Atlas, ¿verdad?, que es la que tiene los datos, y hay que escuchar a los técnicos, que han dicho que en muchas ocasiones el delincuente tenía un sistema de localización, mientras que la afectada tenía otro diferente, y no se podían comunicar, y tenían que comunicarse entre distintos centros de control. Esto no es normal, Por lo tanto, vamos a reconocer que ha habido un error, que yo creo que es lo primero que se tenía que haber hecho. Yo lo he hecho. No mentir a la ciudadanía como se suele hacer desde el Gobierno de España. Oiga, nos hemos equivocado y no demos pauta a que estemos hablando más de lo normal de este tema. Bueno, pues esto a día de hoy todavía no sabemos quién va a asumir la responsabilidad de este asunto. José Luis, muy bien. Nos hemos puesto serios, ¿eh? Sí, es que es tema grave. porque realmente es que además muy gorda. damos la información. Es un tema que por la parte que afecta y el tema de seguridad, pues además es muy serio. Se da la información en muchos casos estos susceptibles o que nos afectan mucho a la sociedad, sesgados. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito en el tema de lo que está pasando con el tema de la red eléctrica. De aquí al 2030... Muy ordenado, sí. Muy bien. Y claro, el pastel que nos ofrece el Gobierno son 27.700 megavatios de distribución, de más capacidad eléctrica de distribución, y que de los cuales, en el caso de Aragón, ya tenemos comprometidos desde marzo de 2024 el 80% de lo que nos quiere dar. ¿Qué quiere el Gobierno? Dice que convierte en nuestra demanda, o sea, toda nuestra producción nos la convierte en demanda. Ejemplo, nosotros actualmente en Aragón producimos casi el 10% de la electricidad, bueno, el 9% de la electricidad que se consume en España. Somos una comunidad exportadora. Consumimos 1,6 gigavatios. Tenemos comprometidos 3,8 gigavatios. En total suman los dos 5,4. ¿Qué nos da el Gobierno? Dice que nos va a dar 6 gigavatios. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos casi 4 gigavatios para poder exportar y nos vamos a quedar en 0,6. ¿Qué es lo que decimos desde Aragón? Que lo que queremos es seguir
no solo dotarnos de la demanda que nos va a llegar, que la tenemos comprometida, sino que queremos seguir siendo exportadores y seguir teniendo capacidades para poder atraer más industria. ¿Qué dice el gobierno? Además de atraer más industria, también pueden estar comprometidos todos los parques nuevos eólicos, todas las... No, te voy a poner el ejemplo del País Vasco. Ejemplo del País Vasco. Porque aquí hay muchos en proceso, sí, también es importante El País decirlo. Vasco produce el 1,8% de la electricidad en España, comparándolo con el casi el 10% de Aragón. Él no tiene centros de datos comprometidos. Dice que podría tener hasta 5 gigavatios. A que busque. No, te digo, porque tienen razón unos y otros. Cataluña, por no tener asegurada el flujo de la distribución eléctrica, ha perdido un 41% de los centros de datos que hubieran ido. Pero País Vasco también. Pero otras comunidades también. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Sumemos cuántos centros de datos, cuántas empresas podemos y lo hagamos. Lo está haciendo Marruecos. Marruecos nos va a dar la vuelta por la espalda. Tú vas, que yo suelo ir cada 2 años, vas a Marruecos y está lleno de centros fotovoltaicos, está ya toda la parte de la costa con centrales eólicas. Eso es lo que tiene que hacer. No decir, este es el pastel, y al País Vasco, que le da el 17% de ese pastel. A Cataluña aún no lo ha dicho, pero andaremos así. Y al resto, y lo que dices, ¿qué decía el gobierno de Lambán? Dice, vamos a crear, y por eso les han tumbado todos los artículos que potenciaba las líneas directas de autoconsumo, que decía que si nosotros la producimos, nosotros producimos aquí, por ejemplo, tenemos un centro de producción en el Moncayo, y vamos a poner un centro de datos en Tarazona, creamos una línea directa que no pase por red eléctrica, que no pase, y que pueda abastecerse de allí. Primero, ¿por qué no quiere el gobierno? Impuestos, pasta. La empresa se beneficia porque no tendría penalizado el impuesto de contaminación, porque el 100% de la energía sería renovable. Sería mucho más barato. Sería más rápido, porque además lo dice el decreto. Dice, lo vamos a hacer, luego ya regularemos, pero el gobierno tiene capacidad ahora, el Estado, de construir rápidamente todo lo que necesita el país para distribuir esto. Y nos vamos a quedar, te digo, y lo veremos dentro de 2 años. Hibridación, ¿no? De sí, los sí. Centros de... No, es que es lo más sencillo. Dice, ya lo solucionaremos después cuando tenga capacidad el gobierno porque en papeleos, burocracias, construir líneas, etcétera. Y yo creo que ese es el problema. Y es un egoísmo para mí del Ministerio, es un egoísmo. No quiero entrar quién es el secretario de Estado de la Energía o todo lo que ha hecho. Eso es lo que yo desde aquí, todos los aragoneses, deberíamos estar a unas en este tema, porque nos jugamos nuestro futuro y nos vamos a ver dentro de 3 años con que vamos a limitar, van a venir las empresas de datos donde está la energía y donde la tienen rápida y se la van a dar pues a las comunidades que tenemos al lado, ya lo veremos. Bueno, y por el tema de las pulseras, decía yo que me remontaba al contrato o el fin del contrato o la no renovación del contrato en 2023, porque desde 2009 Telefónica y Securitas tenían la UTE que gestionaban las pulseras de antimaltrato, de control. Que llegó la licitación que le presentó, el pliego que le presentó, en este caso el ministerio que lideraba Irene Montero, según ellos era una licitación leonina. Ellos perdían el 60% del beneficio de los márgenes comerciales y dijeron que no iban, que no seguían. Que hizo una licitación urgente dijeron que no al contrato en julio, en octubre ya lo tenían. Cosa extraña, bueno, lo hace Vodafone con Securitas, entra a Vodafone, pero la empresa que va a suministrar los aparatos es una empresa que en agosto, es una empresa pequeñita que en agosto la compra una multinacional. Al dueño de esa empresa lo meten de alto directivo de esta multinacional de Reino Unido, y digo yo, qué concatenación. En julio no firman el contrato, en agosto esa multinacional compra a la empresa inglesa que va a entregar los dispositivos y en octubre firman el contrato. Otra cosa que ocurre, ¿por qué Telefónica dice no quiero firmar este contrato? Porque nos podemos preguntar, digo, joder, si vas a cobrar más, o sea, si el contrato es superior, sí, pero el porcentaje que crece es porque son por los dispositivos que ahora no los voy a suministrar yo Telefónica, lo va a suministrar el Ministerio.
Dios quiera, no nos encontremos con un caso parecido a lo de las mascarillas. Eso es uno. Y luego el otro tema es el tema de qué fallos ha tenido. ¿Qué fallos ha tenido? No solo ha tenido fallos de datos, ha tenido fallos de geolocalización. Ha tenido fallos de manipulación, que te la puedes quitar casi como la pulsera del parque de atracciones y volvértela a poner. Y ha tenido fallos de falsas alarmas. Ha habido víctimas que han ido al juzgado a devolver la pulsera. Dice, no puede estar continuamente pitando. Y otro tema, tiene dos sistemas. Uno es, mira, que es interesante porque el agresor lleva la pulsera y tiene dos sistemas de aviso. Uno por GPS, por geolocalización, y otro por radiofrecuencia. Que la radiofrecuencia es para que cuando falla el GPS avise... Para que siempre esté protegida. No está. Es que me he quedado sorprendido que la mujer no recibe el aviso de radiofrecuencia, lo recibe el centro de control. Sí. Ya. El centro de control, que además el centro de control es un sistema Cometa que se implantó en el ministerio, en sistemas penitenciarios, pero que está gestionado externamente por otra empresa. Y entonces, claro, yo me imagino a la gente de estos empiezan a recibir pi, se han montado, y no sé si se han montado un ascensor, se ha quitado la pulsera. O sea, un circo monumental. Ya. Luego otro tema que dicen, cambiamos de empresa, cambiamos de dispositivo, porque antes lo hacía una empresa israelí que no daba reconocido, no daba apenas fallos. Y no se saben, porque ahora le preguntamos qué empresa hace los dispositivos y dice el ministerio, multiproveedores. Ya. Dice lo de AliExpress, yo no me lo creo, pero multiproveedores. Y yo digo, aquí la hemos pifiado, pero de verdad. Pues siguiendo con el tema de las pulseras Mercedes, evidentemente nos preocupa y nos ocupa. Este tema, por supuesto que sí, porque atañe y da servicio a un colectivo vulnerable como es el de las mujeres, que son víctimas de violencia de género, que son víctimas de violencia machista, porque así es como se llama. La violencia que se ejerce sobre las mujeres es violencia machista. La violencia que se ejerce sobre las mujeres es violencia de género. Y eso solamente tiene un nombre. Hay partidos políticos que intentan cambiarlo y que intentan hacer electoralismo con algo tan sensible como la violencia machista. Pero evidentemente creo que con un tema como la violencia de género no caben medias tintas, no caben tibiezas y tenemos que estar toda la sociedad a una en proteger a esas mujeres que desgraciadamente no pueden salir ni siquiera a la calle porque su pareja o expareja, ese pedazo de me voy a callar, las tienen atemorizadas. Y contra eso no vale electoralismo ninguno. Y todo lo que haga el Gobierno de España y todo lo que haga el Ministro de Igualdad, evidentemente, será siempre poco. ¿Las pulseras han fallado? Pues por supuesto que han fallado, pero es que no hace falta ser un técnico experto en pulseras para saber que han fallado. Es que el día del gran apagón que hubo en la península ibérica, ya te digo yo que ese día fallaron. No hace falta que venga ningún técnico a decirme qué día falló. Ese día fallaron los móviles, no van a fallar las pulseras feministas. Pues por supuesto que fallaron ese día. Pero en cualquier caso, ¿viven más tranquilas las mujeres víctimas de violencia de género con esa pulsera o sin esa pulsera? Yo particularmente creo que viven más tranquilas con esa pulsera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es depurar responsabilidades. Hay que ver exactamente lo que ha fallado y, por supuesto que sí, mejorar en este sentido y hacer todo lo posible para dar cobertura a las mujeres que sufren este tipo de violencias. En Zaragoza hay que recordar que en los próximos pilares no va a haber puntos violetas en las fiestas del Pilar. Lo que va a haber son espacios unisex. Espacios unisex. ¿Pero qué pasa? El espacio unisex que yo conozco puede ser un urinario. Pero vamos a caer tan bajo en esta ciudad como para que aquellos puntos en los cuales las mujeres pudieran ir a decir que han sido víctimas de un acto de violencia, resulta que lo reconvertimos y lo cambiamos. No, los hombres no les toca, Óscar. Es que los hombres, yo cuando me monto, Óscar, los hombres no tenemos miedo de ir por la calle. Óscar, en tu turno. Sí, pues te voy a explicar una cosa, Óscar, yo cuando me monto en el tranvía no me monto pensando que me van a tocar el culo. Hay mujeres en esta ciudad que cuando se suben al tranvía, al autobús, piensan esos puntos que les van a tocar el culo, porque es que hay algunas cosas que les tocan. Aquí no hay que hacer nada. Pero ¿de qué manera damos cobertura a las mujeres? ¿De qué manera damos cobertura a las mujeres en Zaragoza? ¿Teniendo puntos violeta o no teniéndolos? Y de todas, además. Habéis llegado, Vox, a esta ciudad y a este país para cambiar las cosas a peor. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con todo el tema de violencia y sobre todo con el tema de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Con el tema del Congreso de los Diputados, cualquier cosa que sea buena para Aragón, Jorge Pueyo votará a favor de eso o votará en contra. A mí me hace gracia esto, ¿no? Hay ciertos partidos políticos, como por ejemplo los independentistas catalanes o los vascos,
que son muy independentistas, pero oye, luego se presentan a las elecciones generales para tener diputadicos en Madrid, porque saben que en Madrid pues es donde se venía el cotarro y el bacalao. ¿Y esto que ha votado en contra el Xunta Aragonesista? Por supuesto que sí, porque si no es bueno para Aragón, votaremos siempre en contra. El Partido Popular también ha votado en contra. Pero no ha votado en contra porque sea bueno o malo. Lo ha votado en contra porque cuando lo presente Junts, que lo volverá a presentar, y sea Feijóo el presidente del gobierno, que ya veremos a ver si lo es o no lo es, porque con lo mal que se lleva con los catalanes lo tiene muy complicado, ¿vale? Ya lo digo aquí. Es que se bajarán los pantalones hasta los tobillos el amigo Feijóo y votará con los catalanes, como ha votado tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces. Por lo tanto, no hombre, pero si es que pero que ha sido siempre históricamente así. El Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han necesitado los votos de los catalanes y los vascos, los han tenido. Que es que esto es cuestión de hemeroteca. Y con los 6 de Zaragoza, y termino. Ha habido 2 jóvenes que han sido indultados, que se han pegado 500 días en la cárcel. 500 días en la cárcel. Le han destrozado la adolescencia y la juventud. Les han destrozado una condena que ha sido ejemplarizante. Porque lo que han hecho para estar 500 días en la cárcel, que no han matado a nadie, Óscar, que seguramente habrán cometido hasta un error. Puede ser. En un mitin de Xunta, si os hubieran tirado las mismas piedras, ¿qué hubieras opinado, Joaquín? Que no es así, Óscar, que no es así. Que no es así. Es que siempre viene de un lado a la violencia. Estáis justificando y relativizando la violencia. Quedan 2, por cierto. Simplemente no la Adrián y Javicho están fuera, pero quedan 2 todavía, en contra de la democracia. Es que es así. Y la libre convivencia. Bueno, no tenía ánimo de polemizar más, pero... Se nos ha pasado el programa volando, Mercedes. Sí. Se nos ha pasado el programa volando. Es a lo que venimos a debatir. Bueno, y hay muchos temas, Miguel, y vamos a hacer otra... ¿Te acuerdas de todos? No, evidentemente no. Otra ronda. Bueno, quiero decir, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho en esta mesa en cuanto a la gravedad de lo ocurrido con lo de las pulseras. Evidentemente, es grave, y lo ha explicado muy bien José Luis. También me he instruido, había leído un poco el informe forense que se hace desde el Ministerio, la información oficial que se ha manejado, y es grave, y lo primero es reconocerlo y asumir las responsabilidades del proceso de contratación, del proceso de gestión, de todo lo que tiene que ver. Y el Ministerio, en este momento, evidentemente, le conmino, y creo que sería lo adecuado, si ellos tuvieran esa responsabilidad, de intentar depurar las máximas responsabilidades y determinar en qué punto de la cadena se producen estos fallos. Y por ahí no podemos pasar. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Joaquín. Nos rasgamos las vestiduras con esto, y luego, Óscar, con todo el respeto, no es lo mismo un punto unisex, como habéis planteado, los espacios seguros, que un punto violeta. Luego, si quieres, en el minuto de... No es lo mismo. Y no es lo mismo, y está pensado para circunstancias distintas. No es lo mismo tener un punto en el que tú puedas decir, me han robado el móvil, o mira haber sido positivo en el control de alcoholemia, que es lo que habéis puesto en los pliegos. Sí, pero es que no es lo mismo. Es cualquier tipo de violencia. Que sí, pues mantén... Es el pequeño matiz. Crea el punto seguro, pero déjame mantener el punto violeta, porque la especificidad del punto violeta, tiene todo el sentido del mundo. Óscar, por otra parte, y es que son tantos temas, decía José Ignacio lo de los trabajadores de la fábrica de baterías de KTL que se instala en Figueruelas y las dificultades. Aquí lo hemos dicho muchas veces, uno de los problemas que tenemos en la atención migratoria son los colapsos que tenemos nuestras propias administraciones públicas en la atención. Yo sabéis que tengo mucha relación con los colectivos migrantes, sobre todo con la gente de Nicaragua, y los procesos de regularización son procesos arduos, que muchas veces hay problemas de citas, que hay atrasos. Y evidentemente, si nos cuesta atender el día a día que vengan 150, 200 ingenieros chinos a regularizarse, pues entiendo también que la posición del gobierno, de la delegación del gobierno de Aragón, es decir, hay una central, una unidad central dentro del Ministerio del Interior para este tipo de trámites, y ojalá, José Ignacio, se resuelva rápidamente. Espera, que tengo más temas. Tiene que resolverse rápido porque además no gana Jorge Azcón con esto. No. Gana Aragón. Yo no estoy hablando de partidismo en este caso. Esperemos que el Ministerio y la unidad central a ver si se enteran también de allí. Permisos o de la unidad central de extranjería. Igual no se enteran allí y les pueden pues vamos a ayudarles a que se enteren. Van a reforzar. ¿De acuerdo? Y un poquito el tema de los gigavatios. El tema de los gigavatios, si bien digo. Sí, de la electricidad. Vamos a decirlo así, porque ya nos atascamos. También lo ha explicado muy bien José Luis. No estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado. Haces bien. Efectivamente.
Tenemos una previsión por parte de la Secretaría de Estado de Energía de cuál va a ser la ampliación de la capacidad de la red hasta 2030. Estamos viviendo un fenómeno en este momento que es el auge de los centros de datos que como ha explicado, si Aragón consume en este momento un 1,8 gigavatios en su consumo, digamos, industrial y doméstico, estamos hablando de cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar las cifras. El gobierno lo que nos ha venido a decir en la reunión que mantuvo Barbaquero es: me pedís 6 kilovatios para ampliar vuestra red, que son los compromisos que tenéis y queréis tener cierto excedente para continuar con vuestra política industrial, pero es que no, es que para toda España hay 3,8. Para toda España la previsión gubernamental es 3,8. ¿Qué me dices? Seguramente se podrá modificar, porque decíamos antes, para hidrógeno verde hay casi 24 gigavatios. El hidrógeno verde, para que lo entendáis, es ese hidrógeno que vamos a producir in situ en los aerogeneradores, que a través de la energía eléctrica vamos a producir hidrógeno que podrá ser utilizado en procesos industriales y en combustión, bueno, sobre todo para procesos industriales, y que es una apuesta de España dentro de la Unión Europea. Pero y claro que tenemos que ir juntos a pedir, claro que tenemos que ir juntos, y ojalá no perdamos ninguna inversión, pero ni de centros de datos, ni de industrias electrointensivas, ni de fábricas de baterías, ni de fábricas de coches, que ahora, por cierto, podemos felicitarnos todos, que Stellantis, que es la gran empresa aragonesa de automoción, va a empezar a fabricar coches de un fabricante chino en una joint venture con Leap Motor. Podemos felicitarnos que acaban de anunciar dos nuevos modelos, lo que garantiza que de alguna manera la continuidad con proveedores de la zona. Con proveedores de la zona, y además eso es muy bueno. Ha habido una colaboración franca y leal entre Gobierno de España, Gobierno de Aragón y otras instituciones europeas. Además, y también, pero no quiero dejar pasar un poco el debate del Estado de la Comunidad, porque aunque diga José Ignacio que lo importante va a ser mañana, hoy también Jorge Azcón ha anunciado cosas que a algunas, le decía antes, pues nos pueden parecer interesantes. Un nuevo hospital público. A votarlas mañana. A mí me ha sorprendido. Sí, a votarlas. No, pero esas propuestas. Un hospital público hace mucha falta. Un hospital público en la margen izquierda hace falta. Opta por otro modelo, opta por un modelo de construcción de un nuevo hospital, seguramente en una nueva ubicación próxima. En vez de instalaciones también se en vez de utilizar ¿sabéis que haya médicos? Porque el proyecto del PSOE era la reforma del cascajo del rollo Villanova, que estábamos en torno a los 100 millones, ahora Jorge anuncia una inversión de 200. Hace medidas de otro tipo, como concertar el bachillerato, que yo ahí, pues ideológicamente, tengo alguna otra duda, pero hay un problema, y Jorge lo ha traducido, y eso me hace sospechar que vamos a tener una primavera caliente. Bien, este es mi programa. Estos son mis presupuestos, estas son mis propuestas. Aragón va bien, pero hay un pero. Necesito que este proyecto político, el pero es que este proyecto político necesita los apoyos suficientes. Y eso me da la impresión de que Vox en este momento está en otro universo. No sé, mañana cuando den la réplica. Han dado de pensar en diferentes grupos. Cuando digamos en su intervención, el compañero Nolasco, a ver cómo lo plantea. Pero dice, ¿queréis que Aragón siga funcionando a la manera de que Jorge Azcón lo está llevando? Solo tenéis que hacer una cosa. Eso lo que demuestra es que en este momento Aragón está paralizado por la falta de un apoyo estable en el gobierno de Aragón. Y si es así, me da la impresión que Jorge Azcón no va a tener a corto plazo, y además, como según muchas encuestas, tiene buenas expectativas, que convocar elecciones. Es un tema que iremos viendo las próximas semanas. Uy, qué entretenido. Desde luego el PSOE está preparado para que haya elecciones y vamos a salir a ganarlas. Pues, no sé, bueno, yo creo que ya tenemos que hacer el minuto. Si me gustaría simplemente si me dices... Hacer un minutico y poco más. Que le voy a decir a Óscar una cosa. Eso. Condenamos todas las violencias. Desde el PSOE condenamos todas las violencias. Pero el caso de los 6 de Zaragoza, siendo que estoy absolutamente en contra de la violencia callejera y más de la violencia por motivación política. Pero el caso de los 6 de Zaragoza es un caso que tú habrás estudiado con una complejidad probatoria, técnica, jurídica tan grande que en el propio auto judicial, aunque sí, ¿no? Y la respetamos, han sido informes policiales, ha sido pero Óscar, que es que te vuelvo a reconocer, te vuelvo a decir, reconocemos la justicia, acatamos las sentencias y luego indultáis. Y luego indultamos porque ese es el derecho de gracia que tienen los gobiernos. Y si hubiera sido al revés, también el derecho de gracia se basa justificar. No se debe justificar. A ver, el derecho de gracia es constitucional. ¿Está en la Constitución española? Sí. No se debe de justificar.
Y la semana pasada comencé yo con Xavi, no, por supuesto. En Estados Unidos. Tú conoces cuáles son las condiciones. Es un precedente ¿Cuáles muy son peligroso? Las condiciones del derecho de gracia? Peligroso. Es que las circunstancias personales o del caso juzgado, de la circunstancia juzgada, aconsejen. Es inadmisible. Oscar, y entonces cuando indultamos a un reo en Semana Santa porque ha decidido que ya está reinsertado y ha habido, hemos indultado a asesinos. Pero ¿cómo puedes comparar? Pero que es que la culpa, pero que no le quitamos la culpa. Un indulto es injustificable. Un indulto no levanta la sentencia. sentencia. No hay preceptos legales que todo el mundo que está en la cárcel se presupone que ha cometido un delito. Y además, te voy a decir una cosa, Oscar. Se presupone que ha cometido un delito. ¿A quién mataron? Una frase para indultarlo tiene que estar en la cárcel. O sea, o mata, o si no matas te va libre. Es absurdo. Es absolutamente intolerable lo que minuto de oro, por aquí no se puede pasar. Por aquí no se puede pasar. Yo solamente, Oscar, me solidarizo y condeno la violencia hacia Vox, pero que entienda que el derecho de gracia existe. Oscar, el minuto de oro. No, pero por alusiones simplemente una matización, por favor. Venga. Respecto al tema de las puntualistas, simplemente voy a leer una frase. Esto es una ampliación, lo que le llamamos espacio seguro. Y simplemente leo una frase. De esta forma, además de las agresiones sexistas, atenderán también las situaciones que puedan atentar contra la integridad física, psicológica o la salud de los asistentes. Asistentes todos, hombres y mujeres. Vale. Es un primer lugar. En segundo lugar, con todo esto ha quedado demostrado que el Ministerio de Igualdad no vale absolutamente para nada, sino para empeorar la calidad de vida de las personas, de las mujeres. Esto es el minuto de oro, plan corresponsable, y el plan corresponsable es que ha hecho un recorte el Ministerio de Igualdad de un 25% que lo quieren pagar la familia. Al final ha tenido que salir el gobierno de Aragón para ello. El tema de las conexiones eléctricas, ya Vox en el año 2024 ya presentó una moción a la que nos votó en contra el Partido Popular y el Partido Socialista, en la que en 2024 ya pedíamos que se haga un estudio, o se inste a hacer un estudio en colaboración con el Gobierno de Aragón para ver qué necesidades de conexiones eléctricas, dadas las incipientes inversiones que se iban a captar, y de hecho, en teoría se han ido captando, pues para ver qué necesidades hay, para luego plasmarlas en el plan 2026-2030. Bueno, pues el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra, porque además instamos a que se lleve esto a la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón. Y vamos por delante. Y ellos, no sé por qué, nos sorprendieron y nos votaron en contra. Luego de estos polvos, estos lodos. Tenemos el tema de las inversiones. España necesita también multiplicar por 4 lo que es las inversiones en estructuras hidrológicas, digamos. Hay un informe de Pricewaterhouse que así lo certifica. Luego faltará dinero para ampliar regadíos y depuradoras, efectivamente. Dice el minuto de hora, pero claro, me gustaría saber un poco la postura nuestra respecto al debate de Aragón. Y no sé si es el minuto de oro o... Habla ya dilo ya del minuto de oro, porque ya me parece que van a protestar aquí los Ya demás. van a protestar, estamos ya en la prórroga, no, simplemente respecto al debate de Aragón, un poco, no, quiero plasmar un poco lo que son la reacción de, bueno, en este caso, la reacción que han tenido todos los líderes políticos de los grupos de la oposición, ¿no? Lo simplifico en 3 o 4 frases, lo que acaba de decir Alejandro Nolasco. Pues bueno, ha echado en falta, bueno, considera que Azcón ha pecado de nuevo de triunfalismo artificial, ha echado en falta, pues bueno, que no ha hecho mención al clima de inseguridad ni al tratamiento de la inmigración ilegal, motivo por el que nos fuimos del gobierno, sobre todo con el tema de la delincuencia, con los avisos y las circulares de la Jefatura Superior de Policía. Nuestra firme preocupación por el tema de la PAC, con un 20% que intenta la Comisión Europea, la Unión Europea, de recortar, que aquí es el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo quien van de la mano. Entonces son ellos los que se lucran de ir de la mano, y al final pues tenemos lo que tenemos con el sector primario, y nos preocupa mucho. El tema de impuestos no será por las veces que hemos ido presentando rebaja de impuestos, sobre todo el impuesto a sociedades, el grupo 2, que son ascendientes y descendientes y cónyuge, y nos han votado en contra, que seguramente lo hará, pero lo hará seguramente pues un mes antes de las elecciones, y sigue votando en contra, tanto que recauda, pues al final no se están ejecutando la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones. Tema medioambiental, presume de plantar muchos árboles y bueno, quieren talar 2 millones de árboles en el Maestrazgo, pues bueno, pues para una serie de fondos buitre, pues para instalar ahí sus centrales. Y por cierto, lo que comentabais antes, es que no nos han llamado, lo he dicho, no nos han llamado ni a negociar presupuestos. Dice, oye, le tendré que dar de nuevo mi número de teléfono al señor Azcón para que me llame, que es que no me han llamado ni para hablar de presupuestos. Y respecto ya finalizo, frente a un gobierno que indulta a violentos de todo pelaje y de toda condición, desde luego Vox va a estar siempre con la verdad, con la razón, con el respeto de la legalidad. Somos coherentes. Nosotros somos firmes a nuestro principio y no lo vamos a cambiar jamás por sillones, como así lo hemos demostrado.
Y nos dirigimos a las mujeres. Fíjense en Francia a quién vota las mujeres en mayor parte. Ya están cansadas. José Ignacio, yo no veo nada claro esto de los presupuestos, pero bueno, el minuto de oro. Sí, los 10 minutos de oro que creo que me intercambiar deben de los móviles y más venga, o menos 10 minutos y me voy. A ver, en España son 3 los presupuestos que están por ahí colgando. Yo no sé si el señor Sánchez va a convocar elecciones o no. Debería, porque no plantea ningún proyecto para España, salvo aquellos proyectos que benefician a quienes quieren romper España, separatistas, hordas que han estado ligadas con gente que ha matado a otros semejantes. Sí, que están ahí, que son los héroes y que les están haciendo homenajes todos los sábados y domingos para recuerdo y solaz de toda esta gente, por no calificarles de otra manera. Y en Aragón tenemos proyecto, por lo menos hay un proyecto. Hay un proyecto que lo que hay que hacer, si es bueno, pues habría que apoyarlo. En España es que no hay proyecto, por eso es difícil apoyar nada, porque, claro, salvo que beneficiemos a los que he dicho, no hay proyecto. Aquí hay un proyecto para Aragón. Y si de verdad es bueno, como se ha dicho, vótese. Es que lo puede votar todo el mundo. Antes de aprobar el presupuesto hay que aprobar el techo de gasto. Ojo, por favor, es que estamos aquí hablando de cosas que primero es el techo de gasto. Y evidentemente lo que hay que hacer es procurar sacar adelante esos proyectos. Aragón está en un momento excepcional, que si nos olvidamos de los temas exclusivamente, dijéramos, de patio de colegio que afectan a las políticas de cabecera de cada uno de los partidos, convendría sacar adelante proyectos que están ahí a la vuelta de la esquina. Y requeriría una unidad de acto, diálogo, por supuesto, por parte de todos, también por parte del gobierno, como debe de ser, algo que no suele hacer Sánchez, porque Sánchez no habla con nadie, ni con su almohada, y por supuesto, bueno, pues esos proyectos, tratar de buscar el mayor apoyo posible, de la responsabilidad de quienes vean bien que hay proyectos que son buenos, porque todos no podrán ser buenos o a satisfacción de todo el mundo, y no se apoyan, pues realmente ahí habrá una responsabilidad que tendremos que asumir entre todos, yo no me excluyo tampoco, ni mi partido. Por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de entender que las elecciones a veces no suponen la solución perfecta cuando hay proyectos. Cuando no lo hay, si no hubiera proyectos en Aragón, os diría, oye, pues adelante, pero no sería el caso de lo que habéis dicho, que las encuestas pueden dar. Las encuestas son las elecciones en el momento de la votación. Y aquí lo que hay que hacer ahora es gobernar. Y con Jorge Azcón lo que tiene ahora es el mandato de gobernar hasta que podamos sacar adelante los proyectos. No hay otra. Y hay proyectos. Por lo tanto, lo que no habrá será excusas. Y esto lo digo para todos. José Luis. Bueno, yo aprovecharé el minuto de oro pues para reforzar el tema de los 6 chicos de Zaragoza. Invito a todos los telespectadores a que cojan su móvil y miren por qué motivos se les acusó. Sí, eso. Que vean la instrucción, cómo ellos no estaban implicados en aquel grupo minoritario que tiró piedras a la policía, con una carga previa a porrazos a gente que estaba inmóvil. Pero vamos, que aquí lo que defendemos es que se les juzgó, se les condenó en 3 tribunales, pero también se les indultó, que es un derecho constitucional. Quiero recordar que se empezó a votar en el año 79, que somos partidos todos democráticos y que llevamos muchos años detrás, que aquí en Zaragoza, en los años 80, si recordáis los que estábamos aquí, había peleas, combates de béisbol, navajazos, botellas de vidrio todos los días. Ultras de derechas y ultras de izquierdas, y eso pues no era terrorismo, era peleas entre unos y otros, no comparemos una cosa con otra, y que, por favor, que creo que las lecciones, pues comedidas. Joaquín. Yo mi minuto me voy a ceñir, voy a ser bueno. Decir que creo que lo que estamos viendo en las Cortes de Aragón estos días con el debate sobre el estado de Aragón, evidentemente es muy importante,
no es porque lo diga yo como representante de Junta Aragonesista, sino porque los debates que se suceden habitualmente en las Cortes de Aragón, que es la sede de nuestra soberanía, son importantes ya de por sí. Siempre que hay pleno salen temas que nos atañen a las personas, que nos atañen a los aragoneses y a las aragonesas, y evidentemente son debates que yo creo que es bueno hacerle seguimiento. Pero el debate de política general, del debate sobre el Estado de Aragón, evidentemente es una vez al año, y creo que en esta ocasión tiene más importancia si cabe, porque de su resolución, de las propuestas que puedan surgir de este debate, puede venir o no un posible adelanto electoral en Aragón. Quiero recordar que el año que viene Castilla, León y Andalucía al menos estarán en elecciones porque ya les toca. Yo estoy convencido de que desde Génova, que desde el Partido Popular, creo que hay una especie de estrategia de intentar que desde ya mismo hasta el momento de las elecciones generales vivamos en una especie de elección continua, que estemos todo el día en elecciones para que se vea cómo, bueno, a lo mejor el Partido Popular pueda tener ese poderío electoral que parece que se están a sí mismo presuponiéndose, y yo creo que vamos a vivir precisamente por eso en unas elecciones continuas, no por una necesidad y por una cuestión de lo que necesitemos en Aragón, sino por una cuestión puramente electoralista. Y por mi parte decir por último que este domingo pasado estuvimos en la bajada del canal con muchísimas entidades vecinales, con muchísimas personas que se asomaron, pasamos un gran día, yo capucé, yo probé el agua del canal, al día siguiente estaba con temblores, por cierto, la verdad es que hacía bastante frío después de mojarse. No la mojadina, sino la bajada. Bueno, y la verdad es que recogimos un buen número de necesidades, un buen número de cuestiones que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad vinieron a mostrarnos, su preocupación por la falta de inversión en barrios, por esa falta, por esa lejanía, mejor dicho, de esa lejanía de la realidad social por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, y decir que mientras muchas personas estábamos en ese canal, pues bueno, pues en ese canal imperial, mojándonos por la realidad social de nuestros barrios y de nuestras gentes, pues la alcaldesa de Zaragoza estaba bastante alejada, como suele estarlo, en esta ocasión en China, y creo que bueno, que evidentemente hace bien, vendiendo el buen nombre de Zaragoza en el mundo, no lo discuto, pero creo que a lo mejor en vez de estar tanto por ahí, debería estar pisando más las calles, pisando más las plazas, los barrios, y Zaragoza se nos está quedando una ciudad nefasta, se nos está llenando de ratas, de cuatro patas, y la verdad es que creo que hay muchas cosas que hacer en esta ciudad. Vamos a tener debates intensos, esto ya lo veo yo, ¿eh? Miguel, el bueno, minuto pues de para oro. cerrar ese minuto de oro, pues como ha dicho Joaquín, este domingo fue la bajada del canal, y una de las cosas que detectamos es que son muchos los movimientos ya que confluyen en esta actividad, que es una actividad histórica que ha habido siempre, la reivindicación del canal, pero reivindicamos sobre los pinares de Venecia, reivindicamos sobre Alumalsa y la construcción de vivienda, reivindicamos sobre el genocidio que estamos viviendo en Gaza. Y también es un momento importante reconocer que la ciudad vive un pulso, y quizá empiezan a verse las costuras, como decía, con las ratas, los alcorques, con un montón de cuestiones que podríamos ver. Ha dicho José Ignacio, la encuesta última es la que el día de las elecciones, y puede dar la sensación de que el PP pueda ir muy potente y luego llevarnos una sorpresa. Lo que está claro es que el debate del Estado de la Comunidad va a marcar un poco, por lo menos esta parte de la legislatura, lo que queda de ella, para ver si nos encaminamos a la primera adelanto electoral en la historia de Aragón, que sería la primera vez que Aragón tendría unas elecciones propias, por separado, o no. Lo que está claro es que el PP en este momento le está costando obtener los apoyos. Y una vez más, reflexionando sobre lo que hemos tratado en esta tertulia, tenemos muchos temas abiertos, creo que somos capaces de debatirlos, y José Ignacio, si hay proyecto y cosas, algún día, ojalá nos podamos encontrar en hacer de Aragón un lugar mejor, y no me fastidies porque lo estaba dejando muy... No, Miguel, es mejor luchar por los proyectos, sí, que no ir a la tentación de enfrentarte a lo mejor a un adversario que consideras muy débil. Es entender... Sí, lo digo porque Jorge lo tiene fácil. Yo lo que es mejor desarrollar los proyectos. Y para cerrar, que busque los apoyos, y si no los tiene, que se someta al escrutinio de las urnas. Y hablando un poco, y para cerrar los 6 de Zaragoza, la justicia en este país está entendida como una justicia no punitiva, ¿vale? Es una justicia restaurativa que intenta que el condenado se reinserte en la sociedad y que pague a la sociedad por el daño causado. Evidentemente tenemos esa figura de la gracia, sobre todo, y yo te lo he dicho antes, para procesos complicados.
Yo no me alegro de que hayan agredido a la gente de Vox en los mítines, igual que no me gustaba cuando yo iba al País Vasco con 18 años y tenía que llevar una escolta de los compañeros del País Vasco. Sé lo que es violencia política por terrorismo. Yo he estado haciendo de mesa electoral en lugares tan complicados como Ernua, como Hernani, y sé lo que es ese sentimiento. Y he estado en muchas manifestaciones. Yo viví el momento, José Ignacio también, yo viví el momento del no a la guerra. Evidentemente, fueron juzgados y condenados. La sentencia, y te invito, Óscar, a que la leas, deja muchas dudas de cómo fue... Te invito a que veas los vídeos y los testimonios de cómo pero estamos hablando... Yo no estoy cuestionando... A que lo vean Óscar, que no cuestiono el hecho... Hay que hacer un monográfico. No hace falta. No cuestiono el hecho de lo que ocurrió, pero en la propia sentencia... habrá más indultos, no te preocupes, dice, habrá más indultos. Pues ojalá que Imaz y el otro compañero que está pendiente, Iván me parece que se llama, el otro compañero, puedan también beneficiarse de esa medida extraordinaria. Es indecente. Lo que quiero decir es indecente. Frente a la violencia, condena absoluta. Y frente a la justicia, una justicia, pero que sea no punitiva, sino también restaurativa. Justicia. Las leyes son para todos iguales. Buenas noches ya, ya no voy, bueno, dicho todo esto, ya no voy a añadir nada más. Señores, a ustedes buenas noches y a vosotros iros a descansar también. Ya buenas noches a todos. Que nos lo hemos ganado.